Muy buenos días. Muchas gracias ahorita por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes para tratar de tener algún momento de reflexión sobre determinados temas que son de interés de la vida nacional en estos momentos. Efectivamente estamos atravesando una situación difícil, consecuencia de dos elementos, diría yo, de una situación financiera internacional compleja, sumamente seria, pero en mi opinión no irreparable, y de un enfoque gubernamental de política económica, política social, que ha contribuido a acentuar más los riesgos que afectarían a nuestra sociedad. Yo quisiera comenzar señalando que lo que estamos viviendo quizás no nos resulte extraño, porque realmente el país siempre ha estado en una situación de sobresalto, por lo menos lo que podemos recordar nosotros a partir de la vigencia del sistema democrático, a partir del año 69, con la presidencia 79, con la presidencia de Jaime Roldós, se han dado una serie de situaciones que no le han dado estabilidad económica y social al país. Se ha señalado siempre que uno de los problemas de este país era el de la gobernabilidad. Se ha observado que la clase política no ha respondido, y efectivamente así es, a los intereses que se suponía tenían que enfrentar y defender. Ha habido mucha oferta demagógica y hoy día vivimos exactamente lo mismo, y quizás con mayor fuerza, con mayor intensidad. Entonces, el hecho es que, en conclusión, el país no ha podido desarrollar o establecer un nivel de crecimiento sostenido, una estrategia productiva clara, definida, que nos señale qué derrotero tomar. Y vale tomar en cuenta hacer ciertas comparaciones con otros países del área. Vale hacer ciertas comparaciones con otros países del área. Por ejemplo, nosotros observamos, y quizás es un ejemplo que mucha gente dice ya está gastado, pero nosotros observamos cómo Chile estableció una política muy clara, y a pesar de que ha habido matices de diferencias de matiz en los gobiernos que se han sucedido en Chile, inclusive contando con el gobierno de Pinochet, incluyéndolo, el país ha tenido una clara política de desarrollo económico y social, y Chile ha ido creciendo en producción, en productividad, en competitividad, en exportaciones, en nivel de consumo, en reducción de la pobreza, en reducción del desempleo. Ha ido creciendo en desarrollo académico, en conocimiento. La ciencia, la conciencia del conocimiento pues se ha acentuado. Ahí hay una línea que no se ha perdido, por más que ellos han salido de un gobierno a otro, se ha mantenido. Ese componente, ese factor tan importante, nunca ha estado presente en el caso ecuatoriano. Y cada vez nos ilusionamos pensando que ahora, esta vez sí fue, esta vez va a ser. Y eso es lo último que ha pasado con el país, que ha habido una gran ilusión, un rechazo a una serie de malas prácticas políticas que las han habido y que son repudiables y que no pueden repetirse, no deben repetirse, pero realmente hemos caído nuevamente en lo mismo. Aquí en las exposiciones anteriores se ha señalado algunos aspectos que quizás yo voy a repetir, y es importante destacar esto porque tiene, creo que en opinión de muchos, un valor sumamente grande. El Estado de Derecho
es un activo, es un valor de la sociedad. Y no puede ser que vivamos fuera del Estado de Derecho. No puede ser que quien detente el poder tranquilamente, cínicamente muchas veces, violente un Estado de Derecho. No puede ser que el grupo político gobernante que ejerce el poder haga una lucha supuestamente para rescatar a la sociedad de un clima de atropello en que se había estado desenvolviendo, para caer nuevamente en lo mismo. No puede ser que se diga: vamos a redactar una constitución que será la salvación de la patria y de la sociedad, y desde el nacimiento de esa carta constitucional se comienza haciéndolo, desde el nacimiento. No digo desde su primera aplicación, sino desde la gestación del componente constitucional. Aparte de eso, se olvida que una sociedad que está organizada se constituye en un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad que se organiza tiene que contar con un conjunto de normas jurídicas que la guíen, que se establezcan las reglas de juego. La Constitución no es que da lugar al Estado de Derecho. El Estado de Derecho da lugar a la necesidad y a la vigencia de una Constitución. Y se establecen los mecanismos para que sea el pueblo el que realmente formule esto a través de sus representantes. Pero no, y esto lo señalo porque es importante tener esta visión. En nuestra Constitución actual se dice que este es un Estado de derechos: derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la educación. Eso no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es esa condición en la cual existen normas que se respetan, que existe un ordenamiento legal que todo el mundo respeta, que existe un sistema judicial que no es corrupto, que no tiene precio, que no puede ser comprado, sino que se llega ya a buscar la justicia conscientes de que yo voy como ciudadano viendo eso, en absoluto. Pregunto, ¿hay una estrategia productiva definida para el Ecuador? ¿Lo ha definido este gobierno? No lo ha definido, no existe. Yo desafío a cualquiera que me diga: no, hay un instrumento que dice cómo vamos a movernos. Existe un enfoque de concertación con las fuerzas productivas del país, que es la sociedad civil. No existe, más bien se ha antagonizado a las fuerzas productivas, y no porque en las fuerzas productivas haya habido deficiencias o pecados que deben ser sancionados y a los cuales se le debe aplicar el peso de la ley. No por eso podemos desconocer que esas son las fuerzas que generan empleo, que generan producción, que generan divisas de producto de la exportación o del ahorro al enfrentar las importaciones que vienen de otras partes del mundo, de los bienes que vienen de otras partes del mundo. Eso no ha habido, no se ha dado, no existe. Entonces no se ha organizado la sociedad para producir. Hay algo que quiero también señalar. Para mí, desde el punto de vista económico, mi visión como economista es que lo único que genera riqueza en una sociedad es la producción y la generación de empleo productivo, no burocrático. Le comentaba a los periodistas hace un momento en el receso que escuché por la radio ahora un comentario de un entrevistado, y él hablaba de Inglaterra, de la institucionalidad inglesa, y decía: en Inglaterra hay menos ministerios que en el Ecuador, y efectivamente es así, ¿no? Hay tantos ministerios que realmente ni sabemos cuántos son, ni cuáles son, ni cómo se llaman, ni quiénes son los dirigentes. No tienen presencia. ¿Por qué? Porque no están haciendo una actividad que realmente nos llegue. La pregunta es: ¿la clase política actual ha cambiado de conducta? Yo creo que no. Y esa conducta tiene que cambiar. No puede seguir así. No se ha reconocido, como dije hace un momento, que la única forma real de generar riqueza es producir
y crear fuentes de trabajo productivo. Podemos decir que hay un plan para generar trabajo productivo en el sector agrícola, deliberado, establecido, concertado con las fuerzas productivas. No, lo que hay es estímulos para hacer reuniones políticas, llegar, ofrecer y no cumplir nada, ofrecer obra de infraestructura y no cumplirla. En ese campo hay otro comentario que hay que señalar. No puede ser en un Estado ordenado que todo sea emergencia. Entonces, esto es muy grave. Entonces, esta es la situación que estamos enfrentando, y esto no es solamente consecuencia de la crisis internacional. Por eso he dicho, hay una crisis internacional que nos afecta seriamente, porque mercados de consumo de nuestros productos se han deprimido, y se han deprimido, ojo, vale la pena señalar, aunque me aparte un momento, por ejemplo en los Estados Unidos, ¿por qué baja la demanda? Porque esa es una sociedad consciente de que tiene que ser previsiva, de que tiene que manejarse con austeridad en estos momentos de crisis. No porque no tienen, porque uno va a ese país y se encuentra con un país lleno de autopistas, de vías, de tecnología, ¿no? Hoy leía, hay artículos que se comentan cómo están avanzando en una serie de aspectos tecnológicos, porque hay una tecnología y un conocimiento real en sus universidades y en las grandes empresas. Hay un acervo, un activo valiosísimo, que es lo que los va a hacer salir adelante, salir del bache. Pero son austeros, se cuidan. Se dice allá, yo voy para irme de tal sitio a tal sitio, busco la ruta más corta porque consumo menos gasolina. Eso decían cuando el precio del combustible estaba sumamente alto. O sea, hay esa conciencia. Y eso ha llevado a que consuman menos langostinos, y que consuman menos chocolates, y que consuman menos bananos, y que consuman flores, tantas cosas que no son indispensables. Entonces, ¿qué se ha hecho para nosotros generar valor agregado? Existe una estrategia de generación de valor agregado en la política gubernamental. El valor agregado que se genera son iniciativas del empresariado, y que no son premiadas y no son reconocidas, no son exaltadas, que eso es lo que tendría que hacerse. Entonces, no hemos trabajado en buscar formas de acumular incrementos en la productividad. Acumular incrementos en la productividad. Son conceptos económicos que tienen que asimilarse y estar en la mente de todo el empresario. El empresario está atemorizado, asustado. Se ha creado un ambiente de desconfianza. Se habla de atraer inversión extranjera y se pone un impuesto del 1% a la salida de capitales. Yo sostengo que la mejor atracción a la inversión extranjera es ser una sociedad en que las leyes se cumplen, en que hay un sistema judicial serio, correcto, honesto, en que las puertas están abiertas y siempre están abiertas para que la inversión entre o salga cuando quiera. Ese es el punto. Pero no así. Si yo ya sé que hay impuestos para sacar la inversión, ¿para qué voy a ir a ese país? Por más que sea el 1% y lo dicen, pero es que no es mucho. Vaya, ojo. Todo cuenta en los negocios, y la inversión es muy sensible. Aquí la inversión se va a la China, se va a Rusia, se va a Tailandia, se va a Colombia, se va a Chile. ¿Por qué? Porque hay un ambiente atractivo para el inversionista. ¿El inversionista qué hace? Ver su relación costo-beneficio, y eso es lo que va a buscar, no otra cosa. Y por supuesto, estamos hablando bajo la premisa que se trata de empresarios serios que van a dedicarse a actividades correctas, que no están rompiendo el ordenamiento legal, que no van contra la moral pública, por ejemplo, negocios de droga, ¿no? Y otro tipo de negocios, trata de blancas, de tráfico de niños. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de inversionistas que vengan a explotar las condiciones naturales que tenemos nosotros. ¿Cómo se ha trabajado, por ejemplo, con los organismos seccionales? Los organismos seccionales tienen que ser en conjunción, en alianza con el gobierno central, motores del desarrollo de sus localidades. Pero no, hay que apagar a los organismos seccionales. En particular si responden si son de una ciudad en la cual no tengo favoritismo político, concretamente la nuestra. Entonces, esa no es la visión para el desarrollo. Y quizás
no estoy hablando de la crisis, pero es que esta es la crisis. La crisis no es de ahora, la crisis se ha acentuado. Y entonces estos preceptos de visión económica, de visión jurídica, tienen que estar presentes y no podemos seguir así. Estamos en riesgo, y yo lo comentaba también hace un momento con un periodista, algo que me ha llamado la atención. Se anunció ya la mora técnica con respecto a los bonos 2015, los Global 2015. Muy bien. Veo la declaración de un director del Banco Central, un colega guayaquileño, el economista Leonardo Vicuña, quien ya anuncia que igualmente se va a declarar una mora total. No se ha respondido a la argumentación de la ex ministra de Finanzas que salió en el diario El Universo, que señalaba que cuál fue el origen de eso, que eso no fue recompra, que eso no fue renegociación, que eso fue una nueva emisión de deuda, que inclusive se inició durante la administración del Ministerio de Economía y Finanzas del actual presidente de la República. No se ha respondido, pero ya se anuncia. Me llamó la atención de que lo anuncie un vocal del Banco Central y no el presidente de la República. Pero, ¿qué trae eso como consecuencia? Acentuar la preocupación de la desdolarización que aquí se ha tratado, y creo que se ha explicado claramente los inconvenientes de aquello. Pero yo quiero señalar y rescatar algo que en los cuadros que presentó la economista Dora Rodríguez en Fuero, vale acentuarlo, señalarlo. Se señalaban los depósitos en la banca privada. ¿Dónde está el ahorro nuestro, grande o pequeño? Está en la banca, de alguna manera. Algo está para los que tal vez ya empezará a crecer el colchón bank próximamente, porque hay temor. Lo que ocurrió en los albores de 1999, ahí por otras razones, porque se veía que la debacle de la moneda nacional, y era preferible para preservar el valor tenerlo en divisa. Lo que fue la manifestación espontánea para ir a la dolarización, que ha sido muy bien explicada. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos depósitos hay ahí? ¿Qué ocurriría en ese momento? En ese momento va a venir, si es que llegan a eso, una disposición en que dice, ¿sabe qué, ciudadano? Esto no es incautación, porque yo le voy a entregar sucres, o como se llama, sucres, digamos que se llama sucres nuevamente. Le voy a entregar sucres, si usted no está perdiendo nada, y tomo sus dólares. No solo es la Reserva Internacional de Libre Disposición que está en el Banco Central, ojo, son nuestros ahorros que están depositados en la banca, y nos van a entregar, en lugar de los papeles verdes, nos van a entregar unos papeles rojos. Eso técnicamente, aunque le dé la vuelta jurídica, porque supuestamente la Constitución actual prohíbe la incautación, es lo mismo, en términos prácticos es lo mismo. Entonces, todo esto se está analizando ya afuera. ¿Es ese un ambiente para tratar de salir, de enfrentar la crisis? Definitivamente que no. Entonces, nosotros podemos plantear muchas recetas, muchas medidas, acertadas o no, cercanas o no. Nada de la obra humana es perfecta, pero tiene que ser racional. Y aquí yo quiero señalar que hay un aspecto que es fundamental en el enfoque que se da para el acto de gobierno, y no solamente para el acto de gobierno, para el acto personal, la racionalidad económica y social. Las medidas tienen que ser racionales desde el punto de vista económico y tener una contrapartida de racionalidad social. No cabe que por tomar medidas supuestamente racionales yo lesione socialmente, ni cabe que por tomar medidas racionales desde el punto de vista social lesione a la economía, porque se está destruyendo ese sano equilibrio que tiene que haber entre estas dos visiones. Aquí esto se ha dado mucho, que el Estado necesita recursos para cubrir su vorágine de gasto público, que se hacía antes, no solo ahora, sino antes. Se ponía sobre tasas, el COMEXI ponía sobre tasas a las importaciones de ciertos bienes.
al margen de que esas sobretasas generaban un mayor margen de preferencia a las importaciones que venían amparadas por la liberación dentro del marco de la comunidad andina o del antes llamado Acuerdo de Cartagena. Y entonces se daban mayores niveles de preferencia a productos que venían de Colombia, por decir, productos de origen petroquímico, que mucha materia de origen petroquímico la abastece Colombia al Ecuador, para la industria plástica, para la industria de pinturas, en fin. Se ponía una sobretasa. ¿Por qué? Porque supuestamente tenía que haber más recursos para la caja fiscal. Pero se estaba lesionando al consumidor nacional porque se lo estaba encareciendo. Se lo estaba poniendo en desventaja contra la importación de bienes similares a los que él producía. Esos son ejemplos de irracionalidad, porque se afectaba a la mano de obra, a la creación de empleo, a la creación, a la acumulación de Producto Interno Bruto. Entonces eso no puede continuar. Entonces, fundamental es, pues, es comprensible que se quiera mantener, destacar, obtener recursos para mantener el gasto público, pero el gasto público no puede seguir como está. En épocas de crisis tiene que haber austeridad, tiene que haber reducciones en el gasto público. No puede ser que sigamos a título de mantener los subsidios al gas, permitiendo que el gas se vaya como se va por la frontera peruana y colombiana. Estamos subsidiando, y esto es conocido, que hay que focalizar, y eso ya el país ha ido logrando experiencias. ¿Cómo ha focalizado los bonos? Lo ha hecho. ¿Por qué no se puede focalizar esto? ¿Por qué se sigue permitiendo que, por ejemplo, no necesariamente en nuestra zona, pero sí se permite que se sigan calentando piscinas con gas baratísimo? No tiene sentido, es irracional, pero es una medida política. Entonces, la política no puede ir contravía de estas decisiones. Entonces, ese es el tipo de gestión que se debe tomar. Yo creo que con la banca hay que ser muy firme. La banca ha abusado, la banca ha atropellado, la banca ha querido cobrar lo que le da la gana en todo, y hay que ser críticos de la banca, hay que señalarles, porque algo anda mal cuando hay una banca en un país que está mal, una banca que gana mucho dinero. Algo anda mal, hay un desequilibrio evidentemente. Entonces hay que persuadir, y un gobierno sí tiene las armas, un gobernante sí las tiene, no el atropello, no el abuso, sino el hacer entender, cuando hay una actitud realmente de estadista, que hay que tomar otros caminos. Ahora, eso no quiere decir que ahora, y hay que destacar lo siguiente, la actitud, las consecuencias de las declaratorias de no pago, definitivamente que van a crear una actitud de restricción en los proveedores de recursos a nuestros sectores productivos vía la banca local. ¿Qué hace la banca local? Y señalaba ahora en el intermedio también, que la banca local no solamente es la banca privada, está la CFN, la Corporación Financiera Nacional. Para abrir una carta de crédito, un importador que necesita traer insumos, materias primas, tiene que abrir una carta de crédito. O tal vez era de los privilegiados que por su trayectoria tenía crédito directo de su proveedor. ¿Qué pasa con ese proveedor? Hay muchos casos que conozco que no ahora que se declaró esta moratoria, o se declaró ya definitivamente el Estado ecuatoriano en situación de default, no ahora, sino unos meses antes, ya empezaron a decir: solo vendo prepago, solo te puedo abastecer prepago. Y banco, usted quiere una carta de crédito, tiene que haber un colateral en efectivo depositado en mi banco, decía el banco corresponsal en Estados Unidos, en Japón, en Europa, donde sea, inclusive en América Latina. Entonces, eso se va a acentuar. ¿Qué efecto va a traer? Va a restringir las disponibilidades de liquidez, de recursos líquidos para el productor. Va a provocar una contracción. Pero ojo, no es una contracción consecuencia de la crisis internacional, es una contracción consecuencia de las medidas que se están adoptando.
Y aquí vale la pena señalar lo siguiente, es que la deuda es ilegítima. La deuda es ilegítima. La ilegitimidad es un concepto subjetivo. Es un concepto subjetivo. No puede ser que yo le presto a usted $10.000 porque usted va a hacer me he convencido que necesite ese crédito para hacer una... Yo banquero, digamos, va a hacer unas adecuaciones en su vivienda y luego no las hace, ¿no? Y entonces como no hubo el buen destino, el justo destino, ¿yo qué culpa tengo que no lo hizo? La deuda, viene alguien, el garante dice, no, es que la deuda es ilegítima porque el deudor no cumplió con lo que se había propuesto, con lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué culpa tiene el acreedor, el que concedió los recursos? Y otra razón, es que esto fue hecho durante la larga noche neoliberal. Mire, aquí no ha habido larga noche neoliberal, aquí en este país no ha habido neoliberalismo. Lo que ha habido es corrupción y atropello, abuso, que es muy distinto. Académicamente, eso, lo que se ha vivido el país no es neoliberalismo, lo que se dio en decir, llamar la doctrina neoliberal, Milton Friedman, Universidad de Chicago, que es realmente el gran constructor del concepto, iniciador con su pupilo. Eso no ha habido en este país, eso no ha habido. Entonces, no puede ser que se argumente de esa manera. Y la legalidad de la deuda es algo que se prueba en los tribunales. Yo no sé si aquí hay abogados, pero nadie puede admitir que arbitrariamente, unilateralmente yo decida que una cosa es ilegal. El que sanciona la legalidad o ilegalidad de un acto es un juez. Y además, muchas veces, esas decisiones judiciales son materia de apelación, hay recursos contra ellos. Y el país no ha hecho nada de eso, ¿no? No ha hecho nada de eso. No es por gusto que el Brasil se incomoda, no solamente es por el hecho diplomático, es por el hecho jurídico. Es que es así. No puede ser que atropelladamente se decida y hasta se expulse sin mayores argumentos. Son ejercicios de fuerza en los cuales se está violentando un ordenamiento interno. Eso no puede continuar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que reconocer, partir reconociendo que en este momento, además de lo que hablamos de la crisis internacional, efectivamente bajó el precio del petróleo, bajó el precio del petróleo. Y ojo, la baja del precio del petróleo, reconozcamos, es porque los países consumidores decidieron bajar su consumo, así de sencillo. Y no obstante que ya hubo una primera reducción por parte de los países de la OPEP, que no representan la totalidad de la provisión del petróleo en el mundo, no obstante aquello, el precio continuó bajando y van a hacer otra reducción. Y esto, ¿qué ha generado en los países en vías de desarrollo? A buscar fuentes alternativas de energía, a buscar fuentes alternativas para la movilización. En los Estados Unidos, el transporte en buses, que había decaído por mucho tiempo, y en trenes, bueno, es una actividad muy floreciente nuevamente. Se buscan alternativas. Y entonces tenemos que reconocer ese espectro económico, cómo se conduce en esas sociedades desarrolladas. Y aquí hablamos de la soberanía, y la soberanía la queremos elevar a mandamiento desde el punto de vista de que no debemos tener una moneda que es extraña a nosotros. Yo sostengo que la soberanía está en tener una vida digna, en tener empleo, tener trabajo, poder llevar el pan a la casa, a los hijos, saber que mis hijos van a tener oportunidad de educarse debidamente. Eso es soberanía del ciudadano, no lo otro. Lo otro es demagógico, es engañar a aquellos que todavía no han adquirido este tipo de soberanía deseable que todos buscamos, y que hay que reconocer que hay desigualdades en la sociedad y que hay que nivelarla, pero no de esta manera. Entonces, no puede seguir así. No podemos seguir así, con gasto público improductivo, con un desconocimiento de un Estado de Derecho, de la institucionalidad del país. Mire, mañana, porque realmente el tiempo pasa y muchos que han gobernado se han sentido
únicos y eternos. Cuando el tiempo pasa, ¿qué va a pasar con las decisiones judiciales de una Corte Nacional de Justicia que se acaba de conformar como se ha conformado, violentando todo, que depende de una sentencia de una Corte Constitucional que se autoproclamó cuando esa figura no existe en la Constitución? Y recalco sentencia. Sentencia hay cuando hay un conflicto, cuando hay litigio, cuando hay dos partes en conflicto, así que eso no podía ni llamarse sentencia. Es una resolución, pero lo llamaron sentencia, lo cual dice mucho del desconocimiento de la terminología jurídica que debe emplearse. Bueno, ¿qué va a pasar con esos fallos? ¿Qué va a pasar en el futuro? Podrán ser demandados, porque no tienen fundamento jurídico. En algún momento va a retornar el Estado de Derecho a la sociedad. Entonces, tiene que dejarse de hacer esta demagogia, porque de otra manera simplemente vamos a seguir en lo siguiente. Y quiero citarles ciertas cifras. No estaba yo previsto, no sabía que se podía plantear por una diapositiva, y por eso no lo traje, pero brevemente les voy a dar un solo ejemplo. Tenía más, pero quiero hacer una comparación muy rápida de las cifras del año 2007 entre Costa Rica y el Ecuador. Ecuador, país petrolero, sobre los 13 millones de habitantes. Costa Rica tiene 4.2 de acuerdo con los últimos datos que he obtenido al año 2007. El Ecuador tiene un PIB, tuvo más o menos 45.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Costa Rica tuvo 26.200 millones. Observen, más o menos hay un 55% aproximadamente el PIB de Costa Rica con relación al nuestro. El PIB de Costa Rica creció en el 6.8%, el nuestro creció en alrededor del 2%. No obstante que la cifra que dio el presidente Correa cuando dio un informe a comienzos de año a la Asamblea Constituyente decía mucho más, y luego esa cifra, pues, no sé si realmente se ha logrado determinar cuál es desde el punto de vista oficial, pero lo que los organismos internacionales señalan es alrededor de, unos dicen el 1.9, digamos el 2%, ¿no? El nivel de desempleo, se señalaron cifras ahora, más o menos se ha mantenido 2007, algo ligeramente crecido, en particular en nuestra ciudad, en el año 2000, en lo que va del 2008, pero digamos más o menos el 8.8 era el nivel de desempleo en el Ecuador en el 2007, en Costa Rica fue el 4.6. Ellos tuvieron una inflación mayor, fue del 9.4, nosotros tuvimos el 2.4. Hoy andamos, en cambio, en este año, en lo que va acumulado, el 9.1. Las exportaciones de Costa Rica, y aquí viene lo importante, fueron del orden de los 9.300 millones de dólares. Las ecuatorianas fueron alrededor de 14.300 millones, y recuerden que ya estábamos gozando de mejores precios del petróleo. Habían empezado a crecer los precios del petróleo. Aproximadamente las exportaciones petroleras del Ecuador fueron de 10.000 millones. Ojo, la exportación total 14.300, petrolera alrededor de 10.000, hablando de cifras redondas. Eso quiere decir que en otros productos nosotros hemos exportado más o menos 4.300 millones en el año 2007. He tomado 2007 porque es la cifra comparativa que pude obtener de Costa Rica. En cambio, las exportaciones costarricenses donde no hay petróleo fueron de 9.300 millones. Más que nos doblaron en otros productos. ¿Por qué? Porque si bien allá ha seguido sucediendo alternativamente partidos políticos de diferente enfoque, de diferente tendencia, hay racionalidad, hay seguimiento, hay una línea que piensa en el país, hay políticos responsables. Eso ha pasado. Esto no ocurre acá. Entonces no puede ser, apartemos el petróleo, que dependemos tanto de él, ahora se nos cae, bueno, y estamos en apuros. Pero entonces esto demuestra que no hay razón,
y esto tenemos que decirlo claramente, no hay razón para que Costa Rica exporte de otros productos más de lo que exportamos nosotros, que nos doble. Y si vamos, y se mencionó ahora, vamos a Panamá, y estoy hablando de países pequeños, no quiero hacer comparaciones con Chile, porque ahí la diferencia en otras variables es mucho más seria. Entonces, no buscar la posibilidad de estar con el mercado europeo, buscar el mercado iraní, está bien, ya, está bien, pero no depender solo de eso, pensar que se va a depender de eso. Y en materia de integración, mire, la experiencia de la integración, y también ya se señaló, es muy lamentable, y hay que señalar un aspecto, algo sobre el cual algo de experiencia tengo. La negociación con los países latinoamericanos por parte del Ecuador ha sido sumamente frustrante. Cuando se va a la mesa de negociación, el que va tiene una cartillita adelante que dice Chile, que dice Ecuador. ¿A qué va? A defender los intereses de quien representa, de Chile, de Ecuador, de Colombia. A mí no me interesan, no me van ni me vienen los intereses del otro. La solidaridad bolivariana, esos son cantos de sirena. La solidaridad y la lealtad latinoamericana y la unidad, eso está para los discursos de los presidentes que se toman las fotos, salen en las noticias haciendo declaraciones, pero en la práctica los mismos gobernantes saben cómo son las cosas. ¿Qué pasó con este acuerdo de que íbamos a negociar conjuntamente? Pero por supuesto, si el Ecuador era un lastre y estaba estorbando, Perú y Colombia tuvieron que irse solos, es que es así. Entonces, si no se cambia esto, no solamente por la crisis, sino por toda la trayectoria que estamos viviendo, no vamos a salir adelante. Y esto es lo que hay que tomar conciencia, no dejarnos engañar. Y podemos estar, yo puedo estar equivocado en muchas apreciaciones, y en ese sentido yo creo que tenemos que tener la mente abierta para escuchar, no podemos ser intransigentes, dueños de la verdad, bajo ningún punto de vista. Y hay matices, pero sí hay líneas maestras que tenemos que observar. Ese es el único camino que yo puedo recomendar. Muchas gracias.